Nos acompaña Luis, él es investigador desde hace muchísimos años. Pues ¿qué tal, Luis? Pues muchísimas gracias. Los que defienden que la Tierra es un plano, un tema que como bien sabes me fascina. Ojo, que no digan que la Tierra es redonda, que eso sería un buen punto para empezar, sino que digan que es esférica, ¿vale? Y que me parece un movimiento súper interesante. Y que además es un movimiento muy de nuestro tiempo. Sí que tengo que decir que tampoco es nada nuevo, ¿no? Y como bien podrían haber dicho compañeros como Chris Aubeck o Juanjo Sánchez Oro, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, y de esto se lleva hablando, yo no te voy a decir desde los albores de la humanidad, sino por lo menos desde los últimos 150 años. Hay fervientes defensores del terraplanismo que han llegado a plantear sus teorías y que han llegado a tener cierto eco, nunca, por supuesto, como el que están teniendo ahora, claro. Pues ahora tendrás ocasión precisamente de ilustrarnos con esos datos. Luis, te voy a preguntar en primer lugar, ¿en qué consiste esto del terraplanismo, Luis? Y como muy bien ha dicho exactamente, este tema no es de ahora mismo. Ya se defendió durante la época de Ptolomeo que la Tierra era el centro. Hoy en día ese fenómeno se debe un poco al acceso de la mayoría de la gente a cierta tecnología que antes no se disponía, como por ejemplo pues las cámaras, ¿no?, que hay ahora, como los medidores láser, como poder lanzar un globo a 35 kilómetros de altitud y poder recoger esa cámara y analizar lo que la cámara ha grabado. Y de ahí creo que ha sido un movimiento espontáneo que ha surgido a través del interés por las personas, por la forma de su Tierra, y porque, sobre todo también por una cosa fundamental, por las dudas en la agencia espacial más importante del mundo, ¿no?, la NASA, con sus imágenes con burbujas en el espacio, en fin, y la gente, pues miles de personas han empezado a preguntar qué está sucediendo, si de verdad nos podemos fiar o no de una agencia estatal que prácticamente domina el espacio exterior, ¿no? A partir de ahí, pues creo que todo lo demás ya lo conocéis. Es un movimiento que toca la fibra sensible, ya que estabas hablando de eso. Creo que la fibra sensible que toca y es porque abre la caja de Pandora, que es precisamente cómo puede ser que ahora en pleno siglo XXI un movimiento tenga tantísima fuerza, y hasta incluso los políticos de alto nivel mundial, ¿no? Sí, de hecho, Obama. Incluso no solo Obama, sino llevándolo a nuestro país, el actual ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, llegó a posicionarse y llegó a discutir en redes precisamente Oliver Ibáñez, ¿no?, diciendo que bueno, que esto no tenía ni pies ni cabeza. Sí, hombre, Pedro Duque, vamos, de cada 3 entrevistas que hace, 2 habla de la Tierra plana. Entonces, todos estos parámetros dan lugar a este fenómeno que ahora mismo estamos debatiendo y que de verdad no nos tiene que dar miedo. Y sobre todo con mucha sensibilidad, porque hiere la fibra sensible del ser humano, porque pasa a formar parte de algo más importante de lo que de la otra manera seríamos, ¿no? En el modelo heliocéntrico que todos conocemos, el ser humano es nada más que una partícula muy ínfima en un universo cada vez más grande en expansión. En este nuevo planteamiento, el ser humano pasa a ocupar el centro. Los indicios más potentes que consideras a la hora de defender el terraplanismo, y quizá uno de ellos sería que la Tierra estaría en el centro. Mira, el concepto de una Tierra flotando en el espacio plana, creo que es el concepto erróneo, equivocado que tiene todo el mundo en mente cuando habla del terraplanismo. Todo el mundo se figura que el resto de los planetas son redondos, esféricos, pero la Tierra no, que es plana y que está flotando también en el espacio. Gran error. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna foto real desde fuera, desde el espacio. Son todo montajes fotográficos y lo puedes buscar cómo se hace, hasta incluso el proyecto de NASA, ¿no?, el Blue Marble, son una recopilación de imágenes que luego están tratadas digitalmente. Los mapas que vemos en Google Earth no están cogidos de satélites, están cogidos con avionetas que hacen fotografías zigzag y luego se trasladan al 3D. Son agencias que se dedican a eso. O sea, quiero decirte, luego la comunicación de todo el mundo va prácticamente todo por fibra óptica, por submarina y por antena terrestre. El 1% solamente sería de los supuestos satélites artificiales, ¿no? Ese detalle, Luis, es interesante. Estaríamos hablando de que las imágenes que a nosotros nos han hecho pensar que la Tierra es esférica estarían manipuladas por principal agencia, ¿no?, la principal agencia relacionada con el espacio, que sería la NASA, ¿no? Le doy toda la razón a Luis. Sobre todo por una cosa, ¿no?, porque ya puestos a argumentar podemos argumentar que realmente esas imágenes, aunque sean falsas, evidentemente la NASA trata todas las imágenes porque son collages. Ninguna de esas imágenes demuestra que la Tierra sea esférica. Las imágenes no demuestran que la Tierra sea esférica. No sé si me explico. No solamente que la NASA miente, sobre todo porque, bueno, pues en alguna ocasión sí que han mentido, ¿no? Pero claro, no solamente miente la NASA, sino que mienten todas las agencias espaciales del mundo.
Y eso es muy curioso, porque hoy en día sí que hay un cierto relativo buen rollo entre las grandes superpotencias. Que defienden los terraplanistas no solamente afecta a NASA, sino que afecta a todo el mundo, a todos los científicos, a todos los astrónomos, por completo, de la Tierra, de ahora y del pasado, ¿no? En realidad la gravedad puede ser debida a lo que nosotros conocemos como la atracción. También podríamos verlo desde el punto de vista de un empuje. Nosotros tenemos aire, cada uno de nosotros encima de nuestra cabeza. El mundo funciona por densidades, por eso el aire, cuando lo calientas, sube, o el helio sube, es un gas que es más liviano, y la fuerza de atracción de la gravedad no le impide al helio subir hacia arriba. Esa diferencia de densidad que es lo que produce que haya un empuje de los cuerpos más densos hacia abajo y de los cuerpos menos densos hacia arriba, ¿no? La Tierra es el centro del universo, el Sol, y que el resto de planetas giran alrededor de la Tierra. El pensamiento científico se ha vuelto religión, y nosotros vemos siempre el mismo firmamento desde hace miles de años, que la astrología fue la primera ciencia que hubo, que observó las estrellas, y que hoy en día se mantiene, porque las constelaciones siguen girando alrededor de nosotros en las mismas, y siempre alrededor de una estrella. No nos olvidemos que el eje en el cual circulan todas las estrellas que nosotros podemos observar desde Tierra es precisamente la estrella polar, la estrella que marca el norte, ¿no? De hacer en un laboratorio una fuerza de gravedad que mantenga oscilando cuerpos alrededor de él, orbitando, y que se atraigan o se alejen, eso no existe, nada más que se ha hecho con electromagnetismo. En este caso, con magnetismo sí que se puede hacer eso. Tú con magnetismo puedes hacer que las cosas hasta incluso leviten, hasta incluso que den vueltas alrededor de un eje. En electromagnetismo o magnetismo puro y fuerzas de ese tipo sí que se puede hacer, pero demostrar en un laboratorio que el agua se curva y que en una extensión de Europa a América el agua tiene que estar en el centro del océano, como calcula más o menos 1.000 kilómetros, lo que tendría que tener el horizonte del agua, no la superficie del agua, el nivel del mar, tendría que estar en una esfera, si fuera perfecto esto, de Europa a América tendría que estar elevado el centro del océano, pues ya te digo, 1.000 kilómetros casi. O sea, que es una cosa completamente absurda, ¿no? Si nos referimos a la matemática y a la ciencia pura, con las medidas de la Tierra, del diámetro de la Tierra, no cuadra ver desde Altea la totalidad de una isla como la de Ibiza en un día claro, porque según esa trigonometría esférica tienes una pérdida de 700 metros cuando la isla tiene una montaña solo, la más alta, que mide 400 metros, ¿no? Y se ve perfectamente en un día claro. Mira, intervienen tantísimos factores ópticos, el clima que hace, nuestro aire es agua, el agua aumenta los objetos que tenemos, como la luna y el sol, ¿no? La luna es mucho más grande cuando se pone que cuando está en el cenit, y eso es debido a los aumentos que tiene el agua en la atmósfera, hace de lupa. Luego la perspectiva, el horizonte. La perspectiva es muy importante. Nosotros, aunque subamos a una montaña, jamás veremos en 360 grados la mitad del hemisferio de la Tierra. Luis. Me explico, tú tienes unas distancias, el ojo humano tiene una distancia. Las perspectivas de la luz, de cómo el ojo percibe determinadas cosas. Evidentemente, el ojo humano tiene una capacidad de visión limitada a unos 8 kilómetros aproximadamente, lo máximo de distancia que tú puedes llegar a distinguir con tu ojo, ¿no? En ese momento aproximadamente lo que ocurre es que el horizonte se junta cielo y tierra, ¿no? El ojo tiene un campo de visión del eje paralelo al suelo hacia arriba más estrecho que el de abajo. ¿Qué sucede? Con la distancia de ese campo se van cerrando ambos campos hasta que empieza a haber una distorsión. Entonces tú en el mar hay una distancia máxima con un buen telescopio que tengas, que el barco lo vas a volver a ver, pero va a haber un punto en el cual ya la distorsión sobre todo de la atmósfera te va a impedir verlo, porque ya se te va a distorsionar. Ahora, mirando al cielo, todo el hemisferio que tú verías no sería 360 grados todo el hemisferio del cielo que tú verías desde tu punto de vista. Quiere decir que si tú estás en Europa verías parte del hemisferio norte, pero no verías todo el hemisferio norte. A eso me refiero, porque hay una limitación visual. Que tienes razón en que a nivel del mar, evidentemente el horizonte nos lastra y la perspectiva nos lastra para poder ver a una distancia alta. Cierto lo que plantean los terraplanistas, la Tierra es plana. La estrella polar
La estrella polar siempre está orientada en el norte. La estrella polar es lo que significa el centro de donde gira, lo que es la cúpula celeste, gira alrededor de un punto. Estés en el punto del plano en el que estés, tú solamente ves una parte de la bóveda celeste, no ves la totalidad. Aquí todo funciona por perspectiva. Y Richard Gere lo que hizo en realidad es que no pudo llegar muchísimo más allá del territorio antártico porque no le permitía ni el aparato ni los medios que tenían técnicos. Tuvo que volver y organizar una super expedición entre varios países para intentar. Y hay un libro en el Congreso de los Estados Unidos que se estudió en las universidades alrededor de 1927 que habla precisamente de que esa expedición llegó a la conclusión de que más allá de los hielos la Tierra continúa y no tiene fin. Es un libro basado en toda una serie de expediciones militares, ¿no? Y está en el Congreso de los Estados Unidos. Te digo, las medidas de la Tierra, no podemos tener una fotografía real de la totalidad del planeta. La Tierra, al menos, sí es redonda. Si tú, el mapa que tú conoces ahora mismo, lo pones en una Tierra plana, tiene mucho más sentido las corrientes de aire haciendo círculos que no haciendo zigzags. En realidad lo que está haciendo es un círculo alrededor de la Tierra. Mi argumento es el agua. El agua sirve de nivel en todas partes del mundo. De Europa a América el agua no se curva, porque entonces saldrían las fotos como el agua se curva visto desde algún sitio, como el agua se curva, y eso no sucede en laboratorio, y creo que es el argumento que todo el mundo debería reflexionar un poco y buscar información. Te doy exactamente el mismo argumento que ha dado Luis, ¿no? Y es que resulta que el fundador de la corriente moderna, el gran Samuel Robotham, hizo su experimento para esto del terraplanismo en el famoso Bedford Level en Inglaterra, que es un canal que tiene como unos 38 kilómetros, que es prácticamente recto y que además es prácticamente plano, ¿no? Que con eso quería demostrar precisamente que el agua no se curva.